hacer estudios precisamente con el bacilo de carbunco, en el cual, bueno, pues se veía que algunas sustancias inhibían precisamente a este microorganismo, ¿sí? Paul Ehrlich, ¿sí? Vamos a decirlo así, encontró algunos fármacos, ¿sí? Que definió como acción selectiva, que tenían un efecto terapéutico, ¿sí? Y que estos descubrimientos que hizo Paul Ehrlich lo llevaron, ¿sí?, a desarrollar las sulfas, ¿sí? Primero, el arsénico, que fue la base de esto. El arsénico es utilizado, es la primera sustancia utilizada como antimicrobiano, ¿sí? Y es la base para poder empezar a desarrollar lo que serían las sulfas, ¿sí? Fíjense bien, el arsénico, eso que nos mata, bueno, pues inicialmente se empezó a utilizar, pero para matar simplemente a los microorganismos, ¿sí? En el caso del Carrier y Mitch observaron ciertos colorantes, como el colorante azoico, ¿sí?, el protosil rojo, que en este caso, ¿sí?, actuaban sobre cepas de streptococos, ¿sí? A partir precisamente de este colorante, pues se empiezan a desarrollar las sulfas, ¿sí? El primero el arsénico, después el protosil rojo, a partir de ellas, bueno, se desarrollan las sulfas. Y Domag es el que descubre el verdadero efecto terapéutico de este protosil rojo. Esto le determina precisamente, lo hace merecedor al Premio Nobel en Medicina en 1935. ¿Sí? Y a partir de aquí inicia precisamente lo que sería, ¿sí?, la farmacología antimicrobiana, ¿sí? Es en 1929 que Fleming descubre la penicilina, y con esto, ¿sí?, inicia la era moderna de la quimioterapia antimicrobiana. ¿Qué es un antimicrobiano? Un antimicrobiano es una sustancia, ¿sí?, es una sustancia producida, sí, por diversas clases de microorganismos, entre ellas bacterias y hongos, ¿sí? Estas sustancias tienen un efecto de inhibir el crecimiento y la multiplicación de otros gérmenes, ¿sí?, o en algunos casos llegan hasta destruirlos, ¿sí? Pueden ser naturales o pueden ser artificiales, sustancias químicas de origen sintético. Sabemos que el grupo más importante en este caso de antibióticos sintéticos son las quinolonas y las sulfas. Las quinolonas y las sulfas, ¿sí? Vemos que los antibióticos, los antimicrobianos, se van a clasificar según estos grupos. Se van a clasificar dependiendo su estructura química. Dependiendo su estructura química, ¿sí? Se van a clasificar también dependiendo de su mecanismo de acción. Y se van a clasificar en relación a su capacidad de inhibición o destrucción de la célula bacteriana, ¿sí? Su capacidad de inhibición o destrucción de la célula bacteriana. Desde el punto de vista químico, los antimicrobianos los vamos a observar en estos grupos. En estos grupos tenemos, ¿sí?, al grupo de los beta-lactámicos, En este grupo se encuentran las penicilinas, las cefalosporinas y los monobactams. Otro grupo son los macrólidos. En este grupo de los macrólidos encontramos a la eritromicina, a la claritromicina y a la acimatromicina, ¿sí? Más bien es acitromicina, perdón, aquí hay una ma extra, ¿sí? Tenemos al grupo de las tetraciclinas, entre las cuales está la tetraciclina, la doxiciclina y la aminoxiciclina, ¿sí? Otro grupo están los aminoglucósidos,
entre los cuales está la gentamicina y la amicacina. En otro grupo encontramos, desde el punto de vista químico, a las quinolonas, ¿sí? En las cuales vamos a encontrar al norfloxacino y al ciprofloxacino, ¿sí? Otro grupo más serían las glicosamidas, ¿sí? Y lo que sería, más bien, en estas glicosamidas encontramos a la clindamicina, ¿sí? Encontramos al grupo de las estreptograminas, en donde se encuentra la quinopristina y la dalfopristina, y el grupo de las oxazoladinonas, en donde observamos a el linezolid, ¿sí? Fármacos ya utilizados solo a nivel hospitalario, ¿sí? Estos dos últimos grupos. ¿Cómo se van a clasificar estos antimicrobianos en relación a su mecanismo de acción? ¿Cómo se van a clasificar en relación a su mecanismo de acción? ¿Sí? Bueno, pues vamos a ver que se van a clasificar en relación a inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana, ¿sí? Y en este grupo encontramos a los beta-lactámicos. Los antimicrobianos inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana son los beta-lactámicos, ¿sí? Tenemos aquellos que alteran la permeabilidad de la membrana bacteriana. Entre ellos encontramos a la anfotericina y a la nistatina, ¿sí? Que son antimicóticos, ¿verdad? Tenemos a los inhibidores de la síntesis de proteínas, En este grupo encontramos a las tetraciclinas y a los aminoglucósidos. ¿Sí? Y encontramos a los inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos. Entre ellos encontramos a la rifampina, rifampicina y a las quinolonas. Importante, vean, inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos. Sí, son un grupo importante de antimicrobianos, los quinolonas, que debemos de utilizar como de las últimas opciones en los tratamientos para problemas bucales, ¿sí? Tenemos los antimetabolitos, ¿sí? Entre este grupo están las sulfas y el trimetropin. Las sulfas y el trimetropin son antimetabolitos, ¿sí? En relación al tipo de acción, fíjense bien que vamos a tener antimicrobianos, ¿sí? Bacteriostáticos. ¿Qué quiere decir? Que inhiben el crecimiento y la multiplicación bacteriana, ¿sí? Tenemos fármacos antimicrobianos bacteriostáticos, que lo que van a hacer es inhibir el crecimiento y la multiplicación bacteriana, ¿sí? Pero también tenemos antimicrobianos que son bactericidas, destruyen o tienen un efecto letal sobre el microorganismo, ¿sí? Esto va a depender mucho de su concentración y del tiempo de exposición del fármaco al microorganismo, ¿sí? Estos son los tipos de antimicrobianos dependiendo de la clasificación de la que estemos hablando, ¿sí? Tenemos también que los antimicrobianos se van a clasificar en base al espectro, ¿sí? Sobre cuántas cepas actúan. Nosotros vemos que tenemos un espectro reducido, ¿sí? En las cuales actúan selectivamente sobre alguna especie o cepa de microorganismo. En este caso, tenemos a la penicilina G, que solo actúa sobre gérmenes gram positivos. Por eso, cuando nosotros manejamos la penicilina procaínica, ¿sí? Nosotros tenemos que agregar en estos casos, cuando estamos frente a una celulitis, tenemos que agregar metronidazol, que va a actuar sobre gram negativos, ¿sí? Y complementar precisamente ese efecto sobre los microorganismos que hay en esa celulitis.
Y tenemos de espectro amplio, tienen una actividad sobre un rango muy amplio de especies patógenas. En este caso tenemos a la ampicilina, que se utilizó en los años 80, 90, en el año 2000, se vendían kilos y kilos de binotal, que era ampicilina. Posteriormente, bueno, vino siendo sustituida por lo que sería la amoxicilina y hasta hoy, bueno, pues es uno de los medicamentos que más utilizamos a nivel bucal, sí, a nivel médico. Esta amoxicilina inicialmente salió sola y después se le tuvo que agregar un inhibidor, ¿verdad?, de las beta-lactamasas, que es precisamente el ácido clavulano. ¿Sí? Son activas contra gérmenes gram positivos y gram negativos. ¿Sí? Bien, vamos a ver que va a haber factores que van a determinar la sensibilidad de los microorganismos a los antimicrobianos. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser estos factores? Estos factores que van a determinar la sensibilidad de los microorganismos a los antimicrobianos. ¿Sí? Por un lado, es la concentración del antibacteriano en el sitio de acción. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cuál era la característica para que los fármacos llegaran, ¿sí?, en mayor cantidad al sitio de acción? Van a entrar liposolubles, sí, pero a ver, ¿por qué llegan más a un lugar que a otro? Por la irrigación. Por la irrigación. La irrigación es lo más importante. ¿Sí? Los órganos más irrigados son los que van a llegar más fácilmente los fármacos. Los menos irrigados no van a llegar. ¿Sí? Los fármacos menos irrigados no van a llegar. ¿Sí? Bien. Otro. Los mecanismos de defensa, la concentración del antibacteriano. Esto tenemos que revisar a cada momento. Ya me lo sé, ya lo he mandado 10, 15 veces. Reviso en mi Vademecum, en mi libro de farmacología, cuál es la dosis que tengo que mandar. Si yo mando una dosis menor, no voy a tener una concentración adecuada. Si mando una dosis mayor, voy a manejar toxicidad. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado en eso, ¿sí? Y revisarlo. Generalmente nos traen los libros, ¿sí? Tantos miligramos por kilogramo de peso. Bueno, pues es una simple regla de 3 lo que tenemos que hacer ahí para saber qué dosis le tengo que mandar. ¿Sí? Bien, los mecanismos de defensa del huésped, ¿sí? Es importante también que pacientes inmunodeprimidos, ¿sí?, van a tener una respuesta menor a los antimicrobianos. Esto por, ¿sí?, estos mecanismos de defensa. Las concentraciones del fármaco deben ser siempre menores que las tóxicas para la célula huésped. ¿Qué pasa con mi paciente con problemas hepáticos? En la segunda dosis, ¿qué tengo que hacer? Ajustarlo. ¿Qué ajustes tengo que hacer? ¿Cómo? ¿Reducir la concentración o mejor aún? Los tiempos, regularlos. Los tiempos. ¿Qué tengo que hacer con los tiempos? Ampliarlos. ¿Por qué? Porque un paciente con problemas hepáticos, ¿sí?, no va a metabolizar el fármaco. ¿Sí? Y al no metabolizarlo, ¿sí?, se va a mantener en sangre. La siguiente dosis la damos en el mismo tiempo y la misma cantidad y voy a obtener ¿qué? Toxicidad. ¿Sí ya lo entendimos? Lo mismo sucede con un paciente con insuficiencia renal. ¿Sí? Así es que tenemos que estar pendientes de este tipo de situaciones. Bien. Vamos a tener algunas concentraciones. Esto, fíjense bien. ¿Por qué se va a hacer resistencia bacteriana? ¿Sí? Por la exposición constante del fármaco a esa cepa. ¿Sí? Este fenómeno de resistencia puede estar relacionado con quién? Porque el antimicrobiano no llega a su sitio de acción. ¿Por qué no creen que llegue a su sitio de acción?
una mala administración del fármaco por una vía que no debería ser. Una vía que no debe ser, ¿verdad? Por una vía que no es. Si yo tengo una micosis superficial y le doy antimicóticos vía oral, no llega, ¿verdad? Es micosis superficial, entonces no llega. ¿Cuál es la vía de administración? Cutánea. ¿Sí? Pero si es una micosis profunda, Vía oral. las dos. Cutánea y oral. ¿Sí queda claro? Por esto no puede estar llegando. La inactivación del antimicrobiano. ¿Qué inactiva el antimicrobiano? Generalmente enzimas que forman la misma cepa, como las beta-lactamasas. ¿Sí? Como las beta-lactamasas. Microorganismos que han sido expuestos al mismo antibiótico de manera constante. Lo que nos pasó, 80s, 70s, 80s y 90s, que mandamos ampicilina para todos los problemas. ¿Qué sucedió para el año 2000? Ya resistentes. Ya todas las cepas estaban resistentes a ampicilina. Y entonces se tuvo que buscar otra parecida. ¿Que fue quién? La amoxicilina. ¿Sí? ¿Para allá vamos con quién? Con la amoxicilina. Con las clínicas, ¿verdad? Con las clínicas. El problema es que la clinda es acá. Y si vamos haciendo resistencia a esos antibióticos verdaderamente fuertes, o sea, ¿qué va a pasar cuando hagamos resistencia? Ya no va a haber nada, ya no vamos a tener nada contra eso. ¿Sí? Alteraciones en la estructura del sitio de acción del medicamento. ¿Sí? Hay alteraciones en la estructura del sitio de acción del medicamento, sí. Se llega a mutar, ¿sí? Este sitio de acción. Algunos mecanismos que explican la resistencia, el desarrollo de la resistencia, ¿sí? Es que algunos microorganismos producen enzimas, ya lo había dicho, como la beta-lactamasa. ¿Quién la forma principalmente? El estafilococo dorado, ¿sí? El estafilococo aureus, ¿verdad? Dorado. Él es el que produce beta-lactamasas, enzimas que se encargan de destruir, ¿sí? Beta-lactámicos, ¿sí? Ciertos microorganismos disminuyen la permeabilidad de la membrana del medicamento, ¿sí? Algunos gérmenes anaerobios van a impedir la penetración de los aminoglucósidos y por lo tanto su interacción con los ribosomas bacterianos. Fíjense bien, los aminoglucósidos tienen que entrar a la célula para actuar sobre los ribosomas. Hay ciertos microorganismos que llegan a alterar la permeabilidad para este fármaco, impiden la entrada, y al impedir la entrada, pues simplemente su efecto es nulo, ¿sí? Su efecto es nulo. Por eso siempre decimos, ¿cuál es la maravilla? Los beta-lactámicos. Tenemos que seguir utilizando beta-lactámicos, ¿sí? Y entre ellos están precisamente nuestras penicilinas, nuestras cefalosporinas, ¿sí? ¿Por qué pasar a aquellos que van a actuar sobre ribosomas, que van a actuar sobre el núcleo, ¿sí? Que necesitan que los dejen pasar, ¿sí? Tenemos mayor efecto de fuera, ¿sí? Entonces, pues no por ser penicilinas no van a tener efecto. No nos pongamos simplemente a la moda y empecemos a trabajar verdaderamente con conocimiento de causa, ¿sí? Algunos microorganismos presentan alteraciones estructurales que van a impedir la interacción del fármaco con el receptor bacteriano. Claro, las bacterias llegan a cambiar, llegan a modificar estos receptores, ¿sí? Para los fármacos. Porque de hecho, las bacterias tienen un receptor en su membrana, ¿sí? ¿Cómo se llama ese receptor? Ya vieron ustedes estructura de bacterias, ¿no?
A ver, ¿qué encontramos por fuera de todas las bacterias excepto en los molicutes? Pared celular. Todas las bacterias tienen pared celular, excepto los molicutes. ¿Ah? Excepto los molicutes. Ellos no tienen pared celular. Y todas las bacterias tienen dentro de la pared la membrana. Y es en la membrana que tenemos ese receptor para las penicilinas. Bárbaro, ¿verdad? El creador formó bacterias. ¿Y qué le puso a las bacterias para poderlas matar? Un interruptor. Un receptor para penicilinas. Y nació Fleming y dijo: haz las penicilinas. Lo único que tienes que hacer es que darlas, porque la bacteria tiene receptores para la penicilina. ¿Sí? ¿Qué es lo que contienen algunas bacterias por fuera de la pared? Cápsula. ¿Sí? Cápsula. Esa cápsula la presentan muchas de las bacterias en boca, que le permiten ¿qué? Adherirse a las superficies dentarias. ¿Verdad? ¿Con qué rompemos esa cápsula? Importantísimo para el odontólogo. Creo que lo platicamos. ¿Qué es lo único que debe de tener nuestra pasta dental? Detergente. ¿Con qué rompemos la cápsula de las bacterias? Con detergente. Con detergente, nada más. Nos tallamos, nos cepillamos y con el detergente hacemos que se despeguen. Y después de despegarse las escupimos, y las que no, despegadas flotando, nos las tragamos. Y cuando llegan al ácido clorhídrico, las reventamos. Ah, qué fácil. Sencillísimo, de verdad. Bien. Algunos microorganismos, fíjense bien, utilizan vías metabólicas alternas. Llega el antibiótico, las destruye. Dice la bacteria: bueno, si tu idea es que no pueda formar pared celular por esta vía, pues lo hago por esta. Y entonces no me interesa tu presencia. De todos modos voy a utilizar una vía alterna en la cual voy a permitirme crecer, multiplicarme, ¿sí? Y nulificar el efecto antimicrobiano. Tenemos el origen de la resistencia, que puede ser no genético, ¿sí? O genético, ¿sí? El no genético, ¿sí? El origen no genético de la resistencia. La replicación activa de las bacterias es necesaria para el efecto de los antimicrobianos. Claro, claro. Para que ustedes puedan tener un efecto en un absceso, en cualquier infección a nivel bucal o de cualquier parte del cuerpo, ¿qué necesita estar haciendo la bacteria? Multiplicándose. Si no se está multiplicando, no va a haber efecto. ¿Sí? Principalmente en los metalactámicos, que actúan en la pared, en la inhibición de la pared, de la formación de la pared. ¿Sí? Entonces, simplemente, ¿qué es lo que yo voy a hacer en un absceso crónico? ¿Cómo están los microorganismos en un absceso crónico? ¿Proliferando? No, estáticos. No. Están estáticos.
Ahí están, pero no se están dividiendo. Le voy a dar antimicrobianos. Ya le di y sigue el absceso ahí. ¿Qué necesito hacer? Drenar. Al drenar, ¿qué le estoy haciendo al microorganismo? Estimulando la proliferación. Y en ese momento yo le mando el antibiótico y ahora sí tiene efecto. ¿Sí? Llega mi paciente, tengo esta bolita desde hace 6 meses, no se preocupe, le voy a mandar antibiótico. ¿Regresa? Sigue ahí. Le voy a mandar algo más fuerte. No. Hay que abrir, tallar, drenar y ahora sí mandar el antibiótico. ¿Sí? ¿Queda claro? A ver si hemos vivido.